Listo, buenos días. Vamos a dar inicio a la conferencia Derecho Sucesorio en tiempos de crisis. De parte del EDUC, agradecemos la asistencia de todos los presentes el día de hoy. Y tenemos como primer expositor al doctor Humberto Moya Flores, experto en Derecho Sucesorio, docente universitario, notario 38º del Cantón Guayaquil y vicepresidente de la Federación de Notarios del Ecuador. Doctor. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por haberme invitado a la EDUC. Me siento realmente muy agradecido de esta invitación. Saben que el término experto en derecho sucesorio me rebasa, creo. Tengo algún problema ahora sí. Me rebasa. Yo creo que soy un amante del derecho sucesorio más bien. Pero bueno, vamos a entrar en materia en homenaje al tiempo. El derecho sucesorio está contenido naturalmente en el tercer libro del Código Civil, un código que de mucho uso entre nosotros los abogados, y el tercer libro tal vez es el que menos reformas ha tenido. Tiene todavía algunas disposiciones que podrían ser reformadas o perfectibles. Bueno, sabemos que siempre la ley puede irse perfeccionando. Quería decirles que en el Ecuador no hay lamentablemente mucha cultura testamentaria. En la actualidad, con tantos fallecimientos que han ocurrido, lamentablemente por esta pandemia, por esta emergencia sanitaria que hemos tenido, cobra mucho interés el derecho sucesorio. Y les decía que no hay mucha cultura testamentaria porque en Ecuador apenas el 20% de las sucesiones resultan ser testamentarias, el 80% son sucesiones intestadas. ¿Qué quiere decir esto? Que son pocos los que optan por el testamento. Ahora, optar por la sucesión intestada puede ser también una manifestación de voluntad. Una manifestación de voluntad, digo con esto, porque al decirse que la ley se entiende conocida por todos, si ustedes conocen la ley, y aunque no la conozcan, presumimos que la conocen, si usted no quiere hacer un testamento es porque sabe que la sucesión intestada tiene determinadas reglas de las cuales el doctor Franklin Quesada les va a conversar. Yo les voy a hablar sobre el derecho eminentemente testamentario. En Ecuador, ¿por qué no hacemos testamento entonces? Si es una herramienta tan hábil, tan válida. La gente dice, no, yo no hago testamento porque si la sucesión intestada permite, por ejemplo, que todo se reparte en partes iguales para mis hijos y ese es mi propósito, ¿para qué voy a hacer un testamento? Y es que, ¿acaso el testamento solo sirve para disposición de bienes? No, el testamento sirve para una serie de cosas. A través del testamento yo puedo designar, por ejemplo, albacea. Puedo nombrar un albacea. A través del testamento puedo reconocer un hijo. A través del testamento puedo crear la figura del albacea fiduciario. A través del testamento puedo hacer declaraciones a la posteridad. Aquellas cosas que tal vez debía haberle dicho a mi familia y que nunca las dije, es un buen momento, tal vez, ahora decírselas, y que queden para que en la trascendencia de los actos importantes. Delegar las facultades para la albacea también se hace a través de un testamento. A través de un testamento puedo desheredar. Para poder desheredar, necesito hacer un testamento. Y en fin, puedo poner cláusulas condicionales, cláusulas de sustitución, cláusulas sujetas a plazo. Es decir, el testamento nos da un abanico muy amplio, muy grande de posibilidades que no tiene el derecho, que no tiene la sucesión intestada. La sucesión intestada se arregla por lo que dice la ley. Ahora, ¿por qué no hacemos testamento en Ecuador? ¿Por qué es la falta de la cultura testamentaria en Ecuador? Parece paradójico, pero es parte de nuestra idiosincrasia o parte de la cultura, o falta tal vez inclusive de nosotros los abogados, que no nos hemos preocupado por hacer una campaña de culturización respecto a este acto. Quiero decirles, por ejemplo, que en México, el mes de septiembre, en México se llama el mes del testamento hológrafo. Y ¿qué es un testamento hológrafo? Vamos a empezar por ahí para ir definiendo algunas cosas. El testamento hológrafo es el que hace cualquier persona en su casa, en su oficina, sin necesidad de una autoridad como un notario o un juez, coge un papelito, hace un testamento, lo firma y eso se llama testamento hológrafo. En Ecuador, para que tenga validez el testamento hológrafo, tiene que ser reconocido ante notario y los testigos correspondientes. Y en México es igual. Entonces se llama el mes de testamento hológrafo, el mes de septiembre allá en México, porque hay toda una campaña de televisión, en la prensa, en las revistas. Acuérdense, ya inicia el mes. ¿Qué sucede con esto? Hay descuentos para hacer testamentos. Y la gente se empieza a preocupar y empieza a pensar, ¿y por qué hay estas campañas? ¿De qué se trata? Entonces, estamos culturizando a la persona sobre lo que son los actos testamentarios. Acá en Ecuador todavía vivimos ciertos fetiches.
Es impresionante. A mí alguna vez una persona me dijo, doctor Moya, yo no hago testamento porque apenas tengo 50 años. Entonces le pregunto yo a él, ¿qué se requiere para morir? No me quiero poner trágico, pero ¿qué se requiere para morir? Para morir se requiere estar vivos. Y eso lo cumplimos todos los que estamos aquí, ¿ya? Sin ponernos trágicos. Alguna otra persona me dijo una vez, pero es que hacer un testamento es como llamar a la muerte. Mi tío hizo testamento y a los 2 meses se murió. Entonces, ¿por qué? Esto es aquí como convocar a la muerte. No, son todas estas cosas que no van de la mano de la cultura, por supuesto, y que la gente se asusta y dice, para hacer un testamento. No, el testamento es un acto que es necesario, que cuando uno quiere hacer las cosas con responsabilidad, debe acudir al acto testamentario. ¿Que hay otras alternativas? Sí, pero el acto testamentario siempre va a tener vigencia y siempre va a ser importante. ¿Qué es un testamento? Un testamento, dice la ley, dice el Código Civil, es el acto más o menos solemne por el cual una persona hace sabedora al notario, a los testigos, sobre la disposición de sus bienes. Decíamos, no solamente sirve para la disposición de bienes, ya vimos, además sirve pues para nombrar albaceas y hacer declaraciones, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Para hacer asignaciones condicionales. ¿Por qué es esto de un acto más o menos solemne? Yo me acuerdo cuando a veces uno se encuentra con un amigo en la calle y le dices, hola, Fernando, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Y te dice, más o menos, me siento más o menos. O sea, más o menos significa, no estoy ni bien ni mal, estoy más o menos. Cuando hablamos de que el acto testamentario es más o menos solemne, ¿qué quiere decir? Que no es solemne ni es menos solemne. No, no, no. Al contrario, el acto testamentario es un acto eminentemente solemne. Lo que pasa es que unas veces es más solemne y otras veces es menos solemne. A los testamentos menos solemnes se los llama privilegiados, por tener justamente esa menor solemnidad. El testamento, en su esencia, es siempre solemne. Y el testamento solemne siempre será escrito. En Ecuador, el testamento solemne se otorga de dos formas. Lo que se llama el testamento público, abierto o nuncupativo, y el testamento secreto o testamento cerrado. El testamento público, nuncupativo o abierto, que es el más común de los testamentos, se otorga ante notario y 3 testigos. Debe haber las siguientes características en la forma como se otorga, el acto solemne en la forma como se otorga. Primero, pues los 3 testigos deben ser idóneos. El notario tiene que encontrarse naturalmente en funciones y debe encontrarse en el cantón del sitio donde se está otorgando el testamento. Yo soy notario 38º del Cantón Guayaquil. Si mañana me llaman a recoger una declaración testamentaria en San Borondón, no puedo. Si me llaman a recoger una declaración testamentaria en La Aurora, no puedo, porque Aurora es Daule. Entonces hay que tener conciencia sobre aquello. Los testigos, por lo menos 2 de ellos deben ser domiciliados también en el cantón donde se está otorgando el testamento, donde está residiendo el testador. Entonces, esto vamos especificando. Otra característica importante. El testamento es el acto de una sola persona, es un acto personalísimo. Acto de una sola persona quiere decir que no puede ser otorgado por 2 o más. Me acuerdo que en alguna ocasión, en tantos años de experiencia, vinieron a este despacho 2 amigos, padres de un buen amigo mío, colega actualmente notario, y me decían, Humberto, mi esposa y yo, a quienes yo conocía, queremos hacer un testamento. ¿Podemos hacer un testamento los dos? Porque no se trata me decían ellos, no se trata de gastar en 2 testamentos. Ya eran mayores de 65 años, eran de tercera edad, tenían todos los derechos a las exoneraciones que establece la ley en beneficio del anciano. Pero me decían, no se trata de ahorrar, se trata de demostrar a nuestra posteridad que estamos tan de acuerdo, que actuamos con tanta coordinación, coherencia y acuerdo, que podemos hacer el testamento los dos en un solo acto. No, no puede. El testamento es acto de una sola persona. No cabe que 2 personas hagan en el mismo instrumento su declaración testamentaria. ¿Qué otra característica tiene? Es eminentemente revocable. Todo testamento es eminentemente revocable, porque esta característica va de la mano de otra.
de la otra, que es que el testamento surte efecto post-mortem. Ningún testamento surte efecto desde el momento que se lo otorga, sino cuando muere la persona que lo ha otorgado, es decir, el testador. Las disposiciones testamentarias son todas post-mortem. ¿Qué pasa si hoy yo hago un testamento y en ese testamento digo que mi carrito Ford Edge, color azul, se lo dejo a mi hijo Fernando? Y sucede que mañana, si Dios desea, decido vender y comprarme ahora un Chevrolet. Mi hijo Fernando, el día que yo me voy a decir, ¿y ese carro que estaba aquí anotado y ahora dónde está? Yo puedo disponer de mis bienes. Si pongo la finca, la casa, el departamento que tengo en la ciudad de Manta, el departamento de la ciudad de Manta se lo dejo a mi hijo Alejandro. Y mañana sucede que tengo una muy buena oferta de algún buen comprador que quiere adquirir ese departamento y digo, ya no lo puedo vender porque lo puse a nombre de mi hijo Alejandro en acto testamentario que está debidamente escriturado y guardado en la notaría 13ª del Cantón Guayaquil a cargo del doctor Vigilio Jarrín. No, sí puedo disponer porque solo surtirá efectos post-mortem. ¿Qué otra característica más tiene el testamento? Es un acto indelegable, de los pocos actos indelegables que hay. ¿Qué es esto de ser delegable? No, es decir, puedo otorgar poder, puedo delegar que otra persona haga. Yo a través de un poder puedo reconocer una deuda, a través de un poder puedo contraer matrimonio, a través de un poder puedo vender una casa, a través de un poder puedo casarme, pero a través de un poder no puedo otorgar testamento. El testamento es un acto indelegable. Ahora, ¿quiénes pueden otorgar testamento? Podemos otorgar testamento en general todos los mayores de 18 años de edad. El menor de 18 años de 18 años de edad no puede. Y aquí hay una discusión doctrinaria sobre el tema del menor adulto. El menor adulto, aquel menor que ha sido emancipado, ¿no? el que recibió la emancipación de sus padres para ejercer actos de comercio. Si se encuentra emancipado, si se encuentra ejerciendo actos de comercio, si ya puede manejar un patrimonio propio, ¿podrá otorgar o no un testamento? La ley no ha legislado sobre aquello. Por eso decía que hay que revisar varias cosas. Solo los eh, mayores de edad, de 18 años, pueden otorgar el testamento y deben además tener algunas características. Las características son, por ejemplo, que deben comparecer en sano juicio. Es responsabilidad del notario esto de evaluar la condición y la calidad en la que comparecen los otorgantes. Sano juicio significa que no puedo yo recibir a un testador que viene bajo los efectos, por ejemplo, de droga o que viene embriagado, porque no es dueño entonces de su voluntad. Podría mañana alegarse un vicio de consentimiento. Tiene que comparecer de manera libre, espontánea, no puede ser sujeto de fuerza o de algún tipo de obligación. La doctrina inclusive nos habla de un testamento que se llama el testamento ab irato. El testamento ab irato, que no está contenido en la legislación ecuatoriana, es el testamento aquel que la persona lo otorga bajo la influencia de la ira. La furia, el coraje. Hoy día estoy en casa, me peleo con uno de mis hijos por cualquier circunstancia y lleno de coraje, lleno de ira, voy a una notaría y le digo, quiero hacer un testamento y en este testamento quiero desheredar a mi hijo César Javier Mora. El notario deberá tener la obligación, fíjese usted, la responsabilidad tan alta, de decirle al testador, caballero, regrese mañana. No lo puedo atender porque usted viene obnubilado, usted viene en una situación mental que no es la apropiada para otorgar este momento esta clase de actos. Entonces, fíjense ustedes cómo hay algunas características que hacen importante saber en qué situación está la persona. Dice el artículo 1043 del Código Civil, que no podrá otorgar testamento el menor de 18 años, el que se hallara en interdicción por causa de demencia, el que actualmente no estuviera en su sano juicio por ebriedad u otra causa, así lo dice, ebriedad, y el que de palabra o por escrito no pudiera expresar su voluntad claramente. Aquí hay una observación interesante. El que de palabra o por escrito no pudiera expresar su voluntad claramente. Podría ser el caso de un extranjero. Yo no hablo alemán, apenas un poco de inglés y algo entiendo de italiano, pero de alemán nada, ¿no? Portugués tal vez, ¿no? Pero alemán sí, ¿para qué?
Viene un ciudadano alemán y quiere hacer un testamento aquí en Ecuador. Podrá hacerlo, si ya vamos a ver que se puede. ¿Puede otorgar ese acto testamentario? Dice la ley, en el artículo 1062, que sí se puede. Porque ese señor no es que no puede expresar su voluntad. No la puede expresar y dice, claro, no la puede expresar claramente, pero para eso hay una opción. Puede otorgar testamento cerrado. Ya vamos a ir al testamento cerrado. Estábamos con las características del testamento y estábamos hablando del testamento abierto, que les decía, que entre su esencia es que se lee el testamento, se otorga el testamento ante el notario y tres testigos. Y debe haber también otra característica que lo hace propia y es la continuidad de acto. El testamento, todo el testamento debe ser leído en un solo acto, en presencia del testador y en presencia de los testigos. Y una vez que ha sido leído, pasa a ser firmado, una vez que ha sido leído, perdón, pasa a ser firmado por los tres testigos y el notario. Este testamento, repito, es el testamento público, no ocupativo o abierto, el de mayor uso. Luego tenemos el testamento cerrado. Testamento cerrado o testamento secreto. El testamento cerrado o testamento secreto es el acto por el cual el testador redacta el testamento. Este testamento hológrafo que veníamos diciendo nosotros, ¿no es verdad? Lo redacta el testamento él, con ayuda o no de algún abogado o del propio notario. Redacta su testamento, comparece ante el notario y 5 testigos. Ya no van a ser 3, ahora van a ser 5. Y 5 testigos, dice al notario y a los testigos, de manera clara que todos puedan escuchar, que el sobre que él presenta, este sobre que estoy presentando, este señor notario, contiene mi declaración testamentaria, que en modalidad es sobre cerrado y de manera secreta, presento ante usted para que usted la formalice. ¿Qué hace el notario? El notario revisa que el sobre esté cerrado, le pone alguna seguridad adicional si fuera del caso. En la carátula del sobre escribe testamento cerrado otorgado por el señor fulano de tal. Pide a los testigos que se identifiquen con su documento de identidad, firmen la carátula, le pide al testador que firme también la carátula con su documento de identidad correspondiente, firma el notario y queda el testamento cerrado, listo. Hay 2 opciones, y la doctrina habla de esto también mucho. Una es que el propio testador se lleve su testamento y quede en el despacho notarial solamente un acta de la cual consta que se ha otorgado testamento cerrado por el señor Pedro Pérez en esta fecha y que él se llevó su sobre. Yo recomiendo que quede la segunda opción, ¿no? Que quede en manos del notario. El notario recibe el sobre, una vez que ha sido firmado, exhibida con las seguridades, lo guarda en el protocolo que corresponde, le da al testador y a los testigos un documento, copia del acta que se ha otorgado, certificaciones de que el testamento reposa en el despacho notarial, para que, llegado el momento, se conozca que ese testamento está guardado en la notaría. ¿Por qué digo que prefiero esta segunda opción? Porque de alguna forma los archivos notariales están sujetos a mucha seguridad, a una custodia permanente. El testamento que se lleva el testador a su casa, le pueden pasar muchas cosas. Se puede perder, se puede quemar, se puede mojar, se lo puede robar a alguien. Entonces, una sucesión que debió haber sido testamentaria puede convertirse en una sucesión intestada. Y eso pues afectaría la voluntad del testador. Por supuesto, no es la última voluntad de quien falleció y dejando un testamento que no aparece ahora. Mejor déjelo en manos del testador. Hay otro testamento dentro de los testamentos solemnes, que es el testamento de la persona no vidente. El no vidente, es decir, el ciego, puede otorgar testamento, claro, por supuesto, y lo puede otorgar siempre de manera pública, no compatible o abierta, con los mismos testigos. La única solemnidad adicional es que en ese testamento el testador no vidente pedirá a uno de los testigos que lea el testamento. Este testamento va a ser leído 2 veces, una por el testador y otra por el testigo, perdón, quise decir, una por el notario y otra por el testigo, para que el no vidente, que no ha podido ver el documento, tenga la certeza de que no es solamente el notario el que le está diciendo el contenido, sino pues además su testigo que lo ha leído, y entonces de esta forma se procede al cierre del testamento correspondiente. Hay varios tipos de testamentos realmente. Si hablamos, pues decía yo, el 1049 del Código Civil, 1052 hablan del testamento solemne. El testamento solemne, como decía yo, tiene más solemnidad que los
otros testamentos menos solemnes. Menos solemnes son testamentos que tienen menos controles, pero son otorgados solamente por circunstancias muy especiales. Por ejemplo, un testamento menos solemne es el denominado testamento militar y el otro el testamento marítimo. Para otorgar un testamento militar se requiere, según dice naturalmente la disposición correspondiente, que haya un estado de guerra. Así lo dice. Y la guerra, pues naturalmente es toda una formalidad, discúlpenme, porque de eso trata justamente, y de perdón la redundancia, el famoso Tratado de Versalles. El hecho de que mañana una patrulla ecuatoriana se encuentre pues transitando en la frontera norte, por así decirlo, en la zona de Esmeraldas, y se encuentre que ha ingresado a territorio ecuatoriano un grupo de subversivos militares de Colombia, de nuestra hermana República Colombiana, y se produzca pues una refriega, disparos, y haya muertos, etcétera. ¿Eso significará que hay un estado de guerra? No, definitivamente no es un estado de guerra. El legislador quiso dar la oportunidad de que este testamento sea un testamento menos solemne, justamente por estas circunstancias que podían presentarse. Pero debería ampliarse entonces el texto, cambiarse tal vez la palabra guerra por situación militar o por situación de emergencia o por una situación que implica el riesgo de vida de los militares o de los elementos que acompañan a los militares, porque junto con los militares suelen ir a veces médicos o personas que brindan algún otro servicio que no necesariamente son militares. Ese testamento, por ejemplo, es privilegiado porque no necesariamente tiene que otorgarse ante un notario. El testamento solemne, y me olvidaba decir esto, se otorga ante notario. ¿Qué pasa cuando no hay notario? En el Ecuador tenemos notarios en todas las cabeceras cantonales. Hay cabeceras cantonales que tienen un notario único y hay cabeceras cantonales como la de Guayaquil que tienen 81 notarios. ¿Qué sucede cuando no hay un notario en algún cantón? Puede ser que no haya algún notario en algún cantón porque el notario que tiene facultades para trabajar, para ejercer su actividad de fedatario público, 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año, sucede que es el notario, vamos a suponer, es el notario de Balsar, mi colega notaria de Balsar, la doctora Rosa Eva Navas, notaria muy proba, vive en Guayaquil. ¿Esto es permitido? Sí, por supuesto. Puede salir todos los días, como va en efecto a ejercer al Cantón Balsar y se regresa a su casa acá en Guayaquil. ¿Qué sucede si a las 12 de la noche del día de ayer, por ejemplo, un ciudadano de Balsar requería hacer un testamento, un acto de última voluntad? Sintió que había un dolor en el pecho, dijo, me puede dar un infarto, algo me está sucediendo y quiero otorgar un testamento. Como dije, todas las horas son válidas. La doctora Rosa Eva Navas no está en Balsar, está en Guayaquil. ¿A quién podría acudir este hombre? Este hombre podría acudir a un juez de lo civil del cantón. Si el juez de lo civil, el juez de lo civil puede reemplazar al notario en estos casos, del cantón Balsar, reside en Balsar y está disponible, perfectamente puede recoger la declaración testamentaria. Y si no estuviera el juez de lo civil y tampoco estuviera la notaria Rosa Eva Navas, entonces, ¿cómo hacemos el testamento? ¿Tendrán que venir ellos a Guayaquil? No, hay otra posibilidad, que es el testamento que se otorga ante 5 testigos. La persona que siente la necesidad de otorgar el testamento lo puede hacer ante 5 testigos. 5 testigos idóneos, sin necesidad de que esté un notario, sin necesidad de que esté un juez de lo civil. En estos casos, por ejemplo, en los casos que hemos vivido actualmente en esta pandemia, de personas que no han podido salir, se suspendió, sabían ustedes, por supuesto, que se suspendió el ejercicio de la acción notarial durante casi 2 meses. Naturalmente, dispuesto por los COE
dispuestos por el Consejo de la Judicatura en prevención a los contagios. Se suspendió el servicio notarial. Estuvimos casi 2 meses sin poder regresar a nuestros despachos, los notarios. Durante ese tiempo, si alguien quería hacer testamento, ¿qué podía hacer? Pues podía hacer esto, ¿no? O acudir a un juez de lo civil. Que los jueces de lo civil tampoco estaban trabajando. Bueno, podía entonces reunir 4 testigos y otorgar un testamento. Y ese testamento hubiera sido perfectamente válido porque aunque no son muy usuales, porque no habíamos estado preparados tampoco para esta pandemia, ese testamento es válido. Es un testamento que puede ser perfectamente otorgado. Bueno, regresando al testamento militar. El testamento militar es menos privilegiado porque se puede otorgar ante cualquier oficial de rango mayor a capitán. Es decir, no necesito otorgarlo ante un notario o ante un juez. Puede ser cualquier oficial de un rango mayor a capitán del ejército, ¿no? O de la Fuerza Aérea o de la Marina, etc. ¿Qué otra característica tiene? Si el grupo humano militar se encuentra, por ejemplo, en un estado de sitio, en una plaza donde no pueden ellos movilizarse, donde no pueden salir, se puede otorgar inclusive ante un capellán del ejército, un capellán que puede recibir la declaración testamentaria. Entonces, por ejemplo, el testamento militar, perdón, el testamento marítimo. El testamento marítimo es otro de los testamentos que puede otorgarse también con ciertos privilegios. Si vamos navegando, estamos en la navegación. Dice también la ley que es un testamento que se otorga en los buques de guerra o buques mercantes. Puede ser un buque mercante. Estamos navegando, tenemos largas travesías y de pronto alguno de los marineros, alguno de los tripulantes desea hacer un testamento. No hay un notario, no hay un juez. Lo puede otorgar ante el capitán de la nave. Las características son que el capitán de la nave deberá incorporarlo a la bitácora, que es el archivo que se lleva de los acontecimientos que suceden en la nave, pero por duplicado. En el caso militar, no. En el caso militar, en el marítimo sí, se dice que por duplicado se incorpora a la bitácora. Características de estos testamentos privilegiados. Caducidad. Estos testamentos caducan en 90 días. Es decir, si transcurrido este plazo, la persona ha fallecido, el testamento es plenamente válido. Pero si transcurren más de este plazo, se termina la situación militar, el enfermo que estaba a bordo del barco o la persona que estaba a bordo del barco llega a tocar tierra y pasan más de los días, ¿tiene validez el testamento? No, caduca. El testamento privilegiado solamente va a ser válido en tanto y en cuanto la persona fallezca antes de los 90 días después del desembarco o antes de los 90 días que haya terminado la situación militar a la cual el privilegio quiere llegar. Se tomará ese testamento como jamás otorgado. No es necesario ni siquiera revocarlo. Habíamos dicho ya también que el testamento es eminentemente revocable, quiere decir que no cabe cláusula de irrevocabilidad a un testamento. Yo puedo otorgar ante un notario un testamento y decir, este testamento, señor notario, tómeselo con la característica de ser irrevocable, de tal forma que cualquier testamento posterior que pueda presentarse a mi nombre deberá ser rechazado y redarguido de falso. Esa cláusula no va a tener ningún valor. Yo puedo revocar mi testamento tantas cuantas veces yo desee hacerlo. ¿Qué otros testamentos tenemos? Tenemos, por ejemplo, el testamento del analfabeto. ¿El analfabeto puede otorgar testamento? Sí, puede otorgar un testamento, será siempre abierto. El analfabeto sabemos que no sabe escribir, no puede otorgar testamento cerrado. Y otorgar su testamento de viva voz, pondrá la huella a los testigos y todo, y se lo manifestará. Hablamos ya del testamento de 5 testigos, que está contenido, por si acaso, en el artículo 1058 del Código Civil, a quienes les pudo llamar la atención este testamento, que pudo haber sido muy válido y todavía lo es en esta situación de pandemia que vivimos. Están los testamentos militar, 1077 y 1083, el testamento militar en el 1071 y 1073, el marítimo 1077 y 1083, el militar en el 1071 y 1073 del Código Civil, como testamentos privilegiados. También están los testamentos de la persona, por ejemplo, que no tiene voz, del no hablante,
de la persona que no puede expresarse a través de la voz. Podría expresarse a través de señas. Sabemos que el lenguaje de señas es una forma de expresión, pero esa persona tendrá siempre la oportunidad de otorgar testamento al tenor de lo que dispone el artículo 1062 del Código Civil. Finalmente, entre los otros testamentos que existen, tenemos el testamento otorgado en país extranjero. El testamento otorgado en país extranjero también es un testamento válido, con las siguientes características. Se puede otorgar testamento otorgado en el extranjero de dos formas. Una, si yo estoy, vamos a suponer que estoy en la ciudad de Nueva York y quiero otorgar testamento. Soy ecuatoriano, tengo bienes acá en el Ecuador, quiero otorgar un testamento en la ciudad de Nueva York. Tengo dos opciones. Voy al consulado ecuatoriano de mi país, en Nueva York, acudo ante el cónsul, sabemos que el cónsul cumple funciones de notario, otorgo el testamento ante el señor cónsul y el señor cónsul pues levanta el acta testamentaria correspondiente y he otorgado mi testamento. Es un testamento perfectamente válido, habrá testigos, por supuesto, se tiene que cumplir con las formalidades que corresponden. ¿Qué pasa si estoy en Omaha? Se me ocurrió no. Omaha es parte de un estado de los Estados Unidos, en alguna de estas ciudades en donde no tenemos un consulado ecuatoriano. Tengo que buscar una ciudad que tenga un consulado, seguramente me van a decir ustedes. No, puedo otorgar testamento en Omaha con el notario o con el delegado o el funcionario que en ese estado y en ese país recepte las declaraciones testamentarias. Supónganse, vamos a suponer que estoy en Kuala Lumpur, en Malasia. Y allá en Malasia los testamentos, estoy suponiendo nada más, estoy elucubrando, los testamentos no se otorgan ante notario. El testamento se otorga ante un fiscal o un alcalde o un gobernador o un delegado de testamentos, ¿no? del Servicio de Rentas Internas. El Servicio de Rentas Internas, supongamos que tiene un delegado para testamentos, que no es función notarial. Yo quiero otorgar el testamento, busco al notario en Kuala Lumpur y le digo, vengo a otorgar un testamento. El notario me va a decir, no puedo yo recibirle su declaración testamentaria, señor, porque no es una de mis funciones. Yo le voy a decir, pero en Ecuador sí, entonces yo necesito que usted, no, al que le importa el derecho ecuatoriano, está ejerciendo el derecho de su país. Tengo que ir entonces pues ante este delegado, digamos, que es el que recepta los testamentos. Yo me acerco con 3 testigos y él me va a decir, no señor, aquí se necesitan 6 testigos. No, pero es que en mi país solo son 3, aquí son 6. Tal vez me dice, no señor, aquí solamente se requiere 1. En mi país son 3, no, aquí solo 1. Yo no le puedo obligar al delegado de testamentos de Kuala Lumpur o de Omaha o de España, de Madrid, etcétera. ¿Cómo él va a hacer el testamento mío? Eso no puedo. Pero lo que sí puedo es hacer el testamento de acuerdo a cómo hacemos testamento en Ecuador, respetando las disposiciones testamentarias ecuatorianas. Recuerden que aquí en Ecuador tenemos legitimarios forzosos. Los legitimarios forzosos que tienen que ser contemplados en el testamento son los hijos respecto de los padres o los padres respecto de los hijos. ¿Quién también es legitimaria forzosa? ¿Legitimaria forzosa es la cónyuge? No, no es la cónyuge, o el cónyuge, perdón. Pero, sin embargo, una cuestión de deducción previa antes de hacer divisiones testamentarias o intestadas es la cuarta de conyugal, de la porción conyugal. La porción conyugal es una figura que tiene que ser, una deducción que tiene que ser previa a esto. Esto seguramente les va a hablar tal vez Franklin, pero yo me quedo en lo mío, en las partes legitimarias. Entonces decía, legítimas son a los hijos o a los padres. Si yo tengo hijos, tengo que hacer mi testamento. Tengo que hacer mi testamento. Escúchenme bien, es obligatorio, no es facultativo. Tengo mi patrimonio y de mi patrimonio hago el testamento repartiendo los bienes de la siguiente forma. Aquí quiero hacer una pequeña digresión. Yo tengo 34 años de casado. Nunca he hecho capitulaciones matrimoniales ni he hecho disolución de la sociedad conyugal. Por lo tanto, mi esposa y yo vivimos un régimen pleno de gananciales. Les cuento una anécdota.
Llegó hace pocos años aquí un señor a hacer un testamento. Era un hombre mayor, era un hombre octogenario, venía en su sano juicio, estaba muy bien aquí, un poquito rústico, un poquito rústico. Era un hombre del campo, con esto no lo ofendo, al contrario, respeto mucho al campesino ecuatoriano. Y este señor me decía, quiero hacer un testamento. Me han dicho que usted me puede ayudar, con todo gusto. Le pregunté, ¿usted es casado? Me dijo, sí. ¿Tiene hijos? Sí. Ok, perfecto. Le empecé a explicar lo que les voy a explicar a ustedes. Él me decía, sí, me dice, pero mi esposa no tiene derecho a nada. Y en efecto, le dije, su esposa no tiene derecho a nada. Obviamente, a los gananciales de aquellos bienes que han sido obtenidos en el matrimonio, sí, por supuesto. Porque algún alumno alguna vez me dijo, doctor Moya, ¿quiere decir que el momento en que yo muera, mi esposa pasa a ser dueña de la mitad de los bienes? No, no es verdad. No es necesario que tú mueras. Ya es dueña de la mitad de los bienes. Porque ya tiene ella el derecho de gananciales desde que se casó contigo. No es que cuando muera, ya de ahorita, es socia, tiene su 50%. Entonces, en este caso, este señor yo le decía, ¿usted qué bienes adquirido? Ya había adquirido algunos bienes cuantiosos. Le digo, ¿y todos estos bienes los adquirió en estado de matrimonio? Sí. Cuando le pregunté sobre la disolución de la sociedad conyugal o sobre la separación de bienes o las capitulaciones matrimoniales, me dijo, no, yo nunca he hecho eso. Ok, entonces sepa usted que su patrimonio, que está más o menos evaluado en unos 4 millones de dólares, porque es un patrimonio cuantioso, a usted le toca hacer su testamento sobre 2 millones, pues los otros 2 millones son de su esposa. Se puso el tipo fuera de sí, histérico, me golpeó el escritorio aquí de la notaría y me dijo, usted no me va a venir a decir a mí cómo yo tengo que hacer mi testamento. Usted está completamente equivocado. Yo soy el que divido los bienes, yo soy el que reparto, yo veré a quién le doy lo que tengo que darle. Mi esposa nunca ha trabajado en la vida, mi esposa no ha producido nunca ni un centavo. Mi esposa lo único que me ha dado son los 4 hijos que ha parido. Y le voy a decir una cosa, ¿sabe por qué ella tuvo que parir esos 4 hijos? Porque yo se los hice, porque todo lo he hecho yo en mi casa. Imagínense ustedes, qué acto de machismo más bárbaro, qué tipo más cerrado. Cuando quise explicarle, mejor dicho, que no era así como él decía, que la esposa tenía el derecho a los gananciales porque era parte de esa sociedad conyugal, el tipo se fue. Se levantó, dio un portazo y dijo, me voy porque este doctor no sabe qué está diciendo. A mí nadie me viene a imponer la forma como yo hago testamento. Son gajes del oficio, son cosas a las que tenemos que enfrentar. Entonces, para poder hacer un testamento, lo primero es hablar de los acervos. No es el tema, no voy a hablar mucho de aquello. Los acervos son el patrimonio propio sobre el cual voy a testar. Lo que sí quiero decir es, si tengo hijos, ¿cómo reparto la sucesión? Habiendo hijos que son legitimarios, yo tengo que repartir obligatoriamente el 50% de legítimas, 50% de legítimas, que quiere decir que la mitad de mis bienes se van a mis hijos, el número de hijos que tenga, aquellos que tengo en el matrimonio y aquellos que pudiese tener fuera de matrimonio. Todos los hijos tienen derechos exactamente en partes iguales. ¿Qué pasa si yo a un hijo no lo menciono en el testamento? Estaríamos hablando de la figura de la preterición, artículo 1241 del Código Civil. El hijo preterido, no preferido, sino preterido, con T de taza. El hijo preterido es aquel que no ha sido mencionado en el testamento. Pero en 1241, de una manera sabia y casi sancionadora, por así decirlo, establece que el hijo que no ha sido mencionado en el testamento, ese silencio es ratificación en su cuota legitimaria. La forma de sacar a un hijo del testamento es a través del desheredamiento o de que él tenga alguna causal de indignidad. Me dicen que me quedan 5 minutos, entonces quiero explicarles rápidamente los cuadros, tal vez lo van a ver al revés ustedes, eso no lo pensé yo, pero si los ven bien en buena hora. Cuando hay hijos, el 50% tiene que repartirse en partes iguales, el otro 25%, que es la otra mitad, que está para acá, es de libre disposición, y el otro 25% de mejoras. La mejora es la cuota que sirve para mejorar la porción de cualquiera de los hijos, y libre disposición solo será el 25%. Cuando no hay hijos, cuando no tengo hijos, pero tengo papá y mamá, tengo que repartir así. Reparto de esta forma. Tengo a mi mamá el 25%, a mi papá el otro 25%, y libre disposición ya sube. La libre disposición va a ser del 50%. Puede ser que no tenga papá y solo mamá, pues mi mamá va a recibir 50% y la otra de libre disposición será también del 50%. Y cuando no tengo legitimario, no tengo ni padres ni madres, los tuve, pero murieron, por supuesto, ¿no? Y no tuve hijos, entonces todo es libre disposición. Toda la herencia será de libre disposición.
Bueno, pues termino agradeciendo. Quiero decirles que estoy a las órdenes. Qué pena, pues tan corto para una materia tan apasionante. Si en algún momento les interesa, yo tengo este librito que está aquí, que lo pueden venir a solicitar aquí en la notaría. No tengo muchos, no tengo muchos, no lo estoy vendiendo, no estoy promocionando la venta. Yo se lo doy a mis alumnos en la Universidad Católica. Así es que quienes estén interesados, no vengan corriendo, pero es una buena forma de entrar al mundo del derecho sucesorio. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias a la EDUC, muchas gracias a ustedes que han tenido la paciencia de escucharme. Muchas gracias, doctor Moya. A continuación vamos a proceder a la exposición del abogado Franklin Quesada, abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el año 2015, con un diplomado en Gobernanza y Liderazgo Político del IDE 2016, ayudante de cátedra de la materia Ordenamiento Territorial en la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y con experiencia en asesoramiento corporativo en derecho sucesorio y municipal. Recordarles también que puedan dejar sus preguntas en el chat y al final de la intervención del abogado Franklin serán respondidas por los dos expositores. Perfecto, muchas gracias por la presentación. Excelente participación también la del doctor Humberto Moya, muy claro y muy preciso. Y sobre todo exponiendo una realidad de nuestro país, ¿no? La falta de cultura testamentaria, que en realidad yo un poco voy a exponer el lado contrario de la moneda, lo que usualmente pasa, y más bien por qué deberíamos optar por acudir a la notaría del doctor Humberto Moya y hacer testamentos. Voy a compartir mi pantalla mientras tanto, a ver si es que me habilitan para poder ir pasando unas diapositivas. Creo que no se me permite hacerlo. No sé si es que me pueden habilitar, pues si no, paso directamente a hacerlo nomás. A ver. ¿Ahí se ve o no? Parece que no. Intentemos una vez más. Aquí está. Ahí creo que sí. Perfecto. ¿Me confirman, Martín, por favor, si es que se me escucha? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, entonces, vamos un poco pues, a abordar mi tema, de la asociación ab intestato a la consolidación del derecho de propiedad, pues, o el derecho de dominio, como usualmente lo conocemos. Es importante que yo haga una precisión, estoy abordando el tema desde la perspectiva extrajudicial, es decir, bajo la vía convencional o notarial del asunto, ¿no? No voy a abordar pues, el tema de la partición judicial, ni la posesión efectiva judicial tampoco, en honor al tiempo, y tratar de ahondar en la explicación. Y al final, pues, haré una pequeña precisión de cuán complejo puede llegar a ser una sucesión ab intestato por la falta, pues, de precaución del decuyus en dejar un testamento, ¿no? Nociones generales, importante tener claro que la asociación, pues, básicamente lo que tiene es por objeto hacer pasar, transmitir el patrimonio de una persona natural por razón de su muerte a otras personas. ¿Ya? Esto, pues, esta asociación es un modo de adquirir el dominio de carácter derivativo, no es de carácter originario como la ocupación y prescripción, es de carácter derivativo, porque el que adquiere recibe de otro, es decir, a mí me lo transmiten o me lo transfieren. En el caso específico de la asociación, por causa de muerte, es la transmisión. Y demás, pues, ¿no? Si avanzamos. Ok, tenemos de ahí los tipos de asociación. La asociación testada, pues que la acaba de explicar de forma muy concisa el doctor Humberto Moya, es aquella que se produce en virtud del testamento. Evidentemente hay sus reglas. Cualquier testamento no por querer disponer, como bien explicó el caso concreto
a diestra y siniestra del patrimonio tiene plenos efectos. Hay solemnidades específicas del testamento que son importantes tenerlas claras. Y la sucesión avintestada, que es aquella que se produce en virtud de la ley y o por falta del testamento. Porque puede ser que yo haga el testamento, incorpore bienes, pero deje otros bienes fuera de mi testamento. Entonces, sobre esos otros bienes hay una sucesión avintestada. Si el causante, pues, no incorporó todos los bienes en su testamento, estos otros bienes empezarán a regirse de acuerdo al orden sucesorio establecido en la normativa. ¿Cuál es este orden sucesorio? ¿Qué llamamos, pues, el orden sucesorio? El orden sucesorio es el llamamiento para recibir el patrimonio del causante que está establecido por la ley. Este llamamiento, evidentemente, excluye a unos en el orden en el cual han sido requeridos. En un primer orden sucesorio tenemos a los hijos del causante por igual, indistintamente si estos hijos son del matrimonio, el cónyuge, son del matrimonio en caso, pues, de que el causante haya contraído unión de hecho, se haya casado, indistintamente sean hijos producto de su unión o productos fuera del matrimonio. Sea cual sea, pues, los hijos recibirán por partes iguales. El segundo orden sucesorio es aquel donde ya, pues, ya empezamos un poco a complicarnos en el asunto. En este segundo orden sucesorio están los ascendientes, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, dependiendo de quienes vivan, y el cónyuge. Voy a hacer un paréntesis y una precisión importante. Si yo, pues, casado, tengo hijos, o no tengo, bueno, en este caso, pues, en el segundo orden sucesorio, no tengo hijos, yo estoy casado, mi patrimonio que haya contraído con mi esposa, aquellos bienes muebles o inmuebles que haya adquirido en sociedad conyugal, ese patrimonio en un 50% corresponderá, pues, a los gananciales, producto de la sociedad conyugal, y este otro 50% pasará a ser parte del acervo hereditario, que bien, pues, un poco introdujo el doctor Moya respecto a los acervos. Este acervo hereditario se volverá a dividir en dos. ¿Cuáles son estas dos partes? En el segundo orden sucesorio, un 50% de este acervo hereditario es para la cónyuge, o mi cónyuge, y otro 50% para mis ascendientes. Indistintamente existan solamente mis padres, o resulta que yo tenga 3 abuelos en vez de 4. Si tengo 3 abuelos, a los 3 abuelos se les dividirá en partes iguales. Aquí no hay la categorización de las estirpes ni las cabezas respecto al orden sucesorio. Respecto a los ascendientes, tenemos esta puntualización que indistintamente el número que sea, se dividirá en partes iguales. Evidentemente, si están vivos mis padres, excluye al otro, así solamente esté vivo uno de ellos. Ya no tendrán derecho los ascendientes. En el caso, pues, de que esté vivo, pues, uno de ellos, ¿no? Si es que solamente hay uno de ellos, recibirá todo el patrimonio. Es decir, si solamente están mis padres o mis abuelos y no me casé, no tengo, pues, no me casé, recibirá uno de ellos, consolidará el acervo hereditario en sí. Ahí tenemos, pues, este tercer orden sucesorio, y aquí ya la cosa se empieza a complicar un poquito más. Porque en este tercer orden sucesorio, pues, ya partimos de que heredan básicamente los hermanos. Los hermanos van a heredar de forma personal o por representación. ¿Qué es esto de la representación? La representación es aquello que nos permite tomar el lugar de otro, ¿ya? Yo, dentro de la mesa de los herederos, alguien que debería ser, pues, mi hermano, es decir, yo no me casé, no tuve hijos, van a heredar mis hermanos. Perfecto. En este tercer orden sucesorio. Si están todos mis hermanos, pero resulta que uno de ellos ha fallecido y hay hijos. Entonces van a heredar por mi hermano fallecido mis sobrinos también. En el caso de que hereden mis sobrinos, ya empieza a actuar la herencia por representación. A mi hermano lo representa en su lugar de la mesa el sobrino. Ojo, ¿no?
si yo tengo 5 hermanos y resulta que uno de mis hermanos ha fallecido, todos los sobrinos o todos los hijos de mi hermano fallecido pasarán a ocupar el lugar o la cuota correspondiente a mi hermano que ha fallecido. Es decir, ellos no pasarán a distribuirse el acervo hereditario de una forma igual, sino que mi hermano, que ya no está, sus hijos pasarán a ocupar su lugar y evidentemente su cuota. Pero resulta que si hay sobrinos, también participa el Estado y este es dentro del orden sucesorio un poco lo más complejo que es el orden más complejo que existe. ¿Por qué? Porque si hay un sobrino, en la cuota que represente a ese hermano, el Estado va a recibir el 50% del sobrino. Si hay 2 sobrinos y está el Estado va a recibir 1/3. Hasta ahí se reparten en partes iguales. Pero si hay 3 o más sobrinos, el Estado siempre participará en lo que corresponde a ese estirpe, a esa cuota, en un 25%. Por eso se llega a decir que el Estado, de hecho pues siempre lo menciona varios doctrinarios, especialmente Monseñor Juan Arrea Holguín, en sus tomos de sucesiones, que el Estado siempre es el mejor sobrino. Bueno, y el cuarto orden sucesorio es en realidad el más sencillo. A falta de todos estos, quien va a heredar es única y exclusivamente el Estado. Voy a explicar pues, un caso sucesorio, uno de los casos más complejos respecto del tercer orden sucesorio, en el que el Estado, a través del Servicio de Gestión de Inmobiliaria Pública, Inmobiliar, participa con un porcentaje del 9,59%. Para que ustedes pues, tengan una idea, este es un caso en el que yo lo he manejado desde hace ya algún tiempo, ¿no? Pero básicamente la herencia es, para mí yo siempre lo grafico como una mesa en la que hay varios puestos, varias sillas, determinados en función del orden sucesorio, ¿no? Y el Estado, en la participación o en la silla que corresponda pues, a los sobrinos, tiene un lugar. Muy bien, básicamente, ¿qué es la sucesión por representación? Ya un poco ya lo dije, es tomar el lugar de alguien, Surte efectos a favor de ciertos descendientes cuando la sucesión es intestada y solamente en beneficio de los descendientes del causante. Ejemplo, mi abuela fallece, mis padres fallecen y yo voy a heredar por representación de mis padres que han premuerto. Entonces, yo heredaré, al igual que mis tíos, sobre la herencia de mi padre. ¿Ok? Muy bien, ahora hablemos, pues, ya entrando un poco en materia ya práctica, ya después de tener estas nociones generales y básicas, hablemos un poco de la posesión efectiva. La posesión efectiva está básicamente normada, pues, en el artículo 18, numeral 12 de la ley notarial, que le permite al notario, en virtud de una declaración juramentada que hacen los herederos, quienes se creen con derecho a suceder, pues, a una persona difunta, presentando evidentemente estos requisitos: partida de función de cuyos, del causante, partidas de nacimiento de ellos para que los permita acreditar en su calidad de herederos, esto se instrumenta en una declaración juramentada y el notario pues, pasa a elaborar un acta mediante la cual concede la posesión efectiva de los bienes del causante pro indiviso y de manera universal a todos los peticionarios. ¿Qué quiere decir con esto? El notario no dice estos son los únicos herederos. El notario lo que da fe pública de que en virtud de la documentación presentada, ellos, las personas comparecientes, acreditan tal calidad. Esas categorizaciones de si hay más o no hay más herederos no le corresponde al notario. ¿Qué es la posesión efectiva? Entonces, es una declaración consistente, como les decía, acreditar la calidad de heredero y por ende es una aceptación y reconocimiento de los bienes del causante. No solamente me permite decir yo soy heredero, sino que también decido o quiero participar en los bienes del causante. Sirve a su vez para que el heredero pueda tener los bienes inmuebles legítimamente, los pueda administrar,
pueda usarlos, gozarlos con ánimo de señores dueños, pero sin enajenarlos. Aquí viene una categorización importante. Para la enajenación no es que los herederos no puedan hacer, pero hay que obedecer un proceso, y un heredero por sí solo no pudiera, si es que hay más herederos, no pudiera enajenar los bienes. ¿Qué sí pudiera hacer un heredero? Un heredero pudiera ceder sus acciones y derechos hereditarios a favor de otro heredero o a favor de una tercera persona. No necesita autorización de los demás herederos para hacerlo. Que si sucede, que si pasa en la operatividad práctica, pues yo he tenido la oportunidad de varios casos en los que hay interés específico en ciertos bienes de la masa hereditaria, del acervo hereditario, el que decide participar un tercero porque tiene la expectativa de que al momento que se haga la partición y la adjudicación para consolidar el derecho de dominio, el derecho de propiedad, este heredero tenga una participación, esta persona a la cual se le ha cedido el derecho, los derechos de acciones herederos, tenga una participación en determinados bienes que componen el acervo hereditario o la masa hereditaria. Requisitos para la posesión efectiva, un poco ya lo fui adelantando: la partida de defunción del o de los causantes, la partida de matrimonio de los causantes. Yo puedo hacer la posesión efectiva si es que han fallecido mis dos padres por el patrimonio compuesto por los dos. Puedo hacer una posesión efectiva si es que solo ha muerto mi papá, por mi papá únicamente o por mi mamá únicamente. Puedo hacer posesiones efectivas sobre ciertos bienes y no sobre todos, también lo puedo hacer. De ahí pues tenemos la partida de nacimiento de los legatarios. O sea, yo tengo que probar que efectivamente yo estoy dentro del orden de filiación y tengo tal calidad. Cédulas y certificados de votación. Evidentemente tiene que existir una minuta firmada por el abogado patrocinador. Y estos son habilitantes adicionales que nuestra costumbre en la costa, me atrevo a decir, lo he podido comprobar en Guayaquil, San Borondón, Daule, Durán, Milagro inclusive, todos estos cantones que componen el Gran Guayaquil. Se requiere adicionalmente, tal vez por costumbre, certificados del pago del impuesto predial, certificados de avalúos, certificados de historia de dominio, matrícula de vehículos, copia del título de acciones en el caso pues, de que el causante haya tenido acciones, ¿no?, en determinada compañía. Yo también pues, pueda participar como heredero dentro de la mesa de los accionistas en paso a ocupar el lugar de este accionista, ¿no? Pero estos requisitos en realidad no están establecidos en la ley. Es un poco la costumbre, el especificar los bienes, el facilitar la tarea de los registros para que puedan inscribir la posesión efectiva sobre los bienes. La posesión efectiva tiene que ser inscrita para que tenga efectos de publicidad, para que surte efectos frente a terceros, para que yo pueda acreditar frente al mundo, frente al universo jurídico, que yo soy heredero de Pepito de los Pablotes. Si no lo hago, no podré probar esa calidad y no podré oponer ciertos derechos como heredero frente a los terceros. Les mencionaba esto de por qué estos requisitos habilitantes, más bien no requisitos, habilitantes adicionales se requieren mucho en la costa. He tenido también la oportunidad de hacer posesiones efectivas, de resolver algún tema hereditario en Quito. Y en Quito las posesiones efectivas se hacen sobre todos los bienes del causante sin especificar cuáles. Yo digo, solicito que se me conceda la posesión efectiva sobre todos los bienes inmuebles dejados por el causante. Punto. Aquí en cambio tenemos esa misma leyenda y solemos agregar por costumbre, y en especial de los bienes identificados como, y detallamos los bienes. Que si es un requisito, ¿no? El registro de propiedad allá lo que hace, recibe la posesión efectiva, sin detalle, hace la inscripción y al final, pues ya en la hoja de inscripción de la posesión efectiva, sale la anotación en el libro, repertorio y tomo respectivo sobre qué bienes que tenía el causante se ha inscrito en la posesión efectiva. Esto es un poco importante. Y me faltaba algo que es sumamente importante, la declaración del impuesto a la herencia. Si yo no he hecho la declaración del impuesto a la herencia, ningún registro debería permitirme la inscripción de la posesión efectiva. Este es un formulario, el formulario 108, hay una tabla, esto básicamente uno lo hace con un contador, hay una tabla mediante la cual uno detalla los bienes, detalla el avalúo catastral, siempre se parte sobre el avalúo catastral, no sobre un avalúo comercial,
Sobre ese avalúo catastral, partimos de la base, calculamos el impuesto. Si es que graba o no graba impuesto, pues se pagará, se deberá cancelar, porque eso me lo va a exigir. Si es que no graba impuesto, se emitirá pues un comprobante de que no grabó impuesto y se procederá a inscribir la posición efectiva. Tengo que hacer esto porque si no el registro no me lo inscribe. Antes, este requisito, muchas veces los registradores hace algún tiempo lo pasaban por alto. Ya desde 2016 para acá es un poco más exegético en el tema y no se permite inscribir la posición efectiva sin que esté hecha la declaración del impuesto a la herencia, legados y donaciones, formulario 108 que exige el Servicio de Rentas Internas, ¿no? Ahora sí, entremos un poco más en materia respecto a nuestro tema, ¿no? Un poco lo que yo quiero ir conversando. Tenemos ya la partición. ¿Qué es la partición? La partición es ya este procedimiento que yo tengo que hacer como heredero para poner fin a la comunidad de bienes hereditarios. Yo dejo de tener acciones de derechos hereditarios y trato de tener o una alícuota de propiedad o consolidar el dominio de esta expectativa, de estas acciones y derechos hereditarios que he recibido por parte del causante, los quiero tener ya, quiero afianzar mi derecho. ¿Quién puede pedir la partición, sea judicial o extrajudicial? Cualquiera de los coasignatarios. Como les mencioné, yo me voy a enfocar de forma específica en el procedimiento extrajudicial, convencional o notarial para lograr la partición de los bienes de la comunidad hereditaria, ¿no? Ninguno de los bienes, ninguno de los coasignatarios está obligado a permanecer en la indivisión, pues básicamente eso lo estipula el artículo 1338. Sin embargo, en mi calidad de heredero, nosotros, por liquidar los pasivos de la herencia, podemos estipular que vamos a permanecer en la indivisión, es decir, que no vamos a partir la herencia por un periodo de 5 años que pueden nuevamente ser renovables, ¿no? Pero de hecho, la partición o este proceso de partición en realidad se abre en el instante de que el causante ha muerto, ¿no? Desde que ahí se abre la sucesión. Es un proceso en realidad de liquidación de la herencia que puede ser bastante largo y que durante ese tiempo el estado de los bienes y obligaciones necesariamente puede cambiar. No necesariamente durante este proceso, que yo tengo un proceso que lo estoy manejando ya desde hace 5 años, bastante largo. En ese procedimiento hay 33 herederos, participa el Estado y estamos ya en la etapa final de la partición extrajudicial, ¿no? Hay bienes en diferentes cantones, hay 18 bienes inmuebles, hay 15 bienes muebles. Hay bastante información de un caso práctico pues, que yo quiero un poco compartir, ¿no? Partición convencional, extrajudicial, notarial. Todos los coasignatarios pues, deben tener la libre disposición de sus bienes. Esto es sumamente importante. Un menor de edad, para poder, está debidamente representado por sus padres, evidentemente pasa la posición efectiva, sus representantes, sus padres, sus abuelos, dependiendo de cuál sea el caso, deberá tener una autorización concedida, pues, evidentemente, un proceso voluntario, iniciada pues, ante las unidades judiciales, para poder disponer de los bienes del menor de edad. Si no tenemos esta autorización, no lo podemos hacer. Además que la normativa exige, después de esta autorización judicial, y que ya todos nos hayamos puesto de acuerdo y que la partición se haya celebrado en el caso de que existan menores de edad, este procedimiento deba ser puesto en conocimiento del juez para su validación y respectiva aprobación, ¿no? Pero esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante. ¿Se puede hacer? Sí. Yo puedo comparecer como representante del menor, pero para que tenga plena eficacia jurídica necesito tener esta autorización judicial para poderlo hacer. Es importante que no haya cuestiones previas que resolver. Una herencia de determinada envergadura va a generar pasivos, trabajadores. ¿Cuáles son, en cambio, aquellos pasivos que la normativa, o que inclusive son deducibles del impuesto a la herencia? Son todos aquellos gastos por la publicación del testamento, en este no es un poco nuestro caso, deudas hereditarias, deja el universo bastante amplio para deudas hereditarias,
los impuestos que se encontraran adeudando el causante hasta el día de su fallecimiento, y demás. Pues no hay derechos de albacea, pero eso no es un poco lo que nos toca dentro de nuestro tema, ¿no? Y esto, ya una vez que hayamos separado, pagado, estipulado, estos son los pasivos y esto nos queda como patrimonio, ahí empieza ya la formación del acervo líquido, lo que en la doctrina se conoce como el acervo líquido, es aquel patrimonio ya libre de deudas, ¿no? Es importante, evidentemente, que todos los interesados estén de acuerdo respecto a la forma de la partición, que se respeten los avalúos catastrales para no causar impuestos. En los patrimonios, en el caso de que existan, en el caso de que existan varios bienes inmuebles, ese patrimonio estará conformado por varios bienes inmuebles, ¿no? Y la cuantía del acto que empezará a revisar tanto el notario en el caso de que se estén causando impuestos a las alcabalas porque algún heredero está acrecentando dentro del total del patrimonio de su cuota lo que le corresponde, es decir, el patrimonio es $1 millón, yo tengo el 10%, pero resulta que estoy recibiendo un bien que en vez de valer $100.000, que es lo que me correspondería, tiene un valor, tiene un avalúo de $110.000 o $120.000. Sobre ese excedente yo causaría impuesto, el impuesto a las alcabalas. Uno de los herederos se verá perjudicado en ese aspecto, no hay ningún problema, si es que todos estamos de acuerdo. Por eso es lo importante de la partición convencional. Si no hay acuerdo, el procedimiento no se lleva a cabo, ¿ya? Por eso es convencional, por eso se puede hacer ante el notario y es muchísimo más rápida que el procedimiento de partición judicial de la herencia, pues, que hay que seguir, ¿no? Puede ser, como les decía, también les decía, que puede ser total o parcial. Yo puedo partir solamente ciertos bienes y dejar otros todavía en comunidad hereditaria. Es totalmente factible. A partir y adjudicar, ya sea que hay dos, pueden haber 4 bienes, habemos 2 herederos y podemos decir, ok, vamos a partir estos 2 bienes, tienen igual valor, tú te quedas con uno, yo me quedo con otro y perfecto, no hay problema. Es importante que se realice esta partición por escritura pública para su respectiva inscripción en los registros correspondientes y surta plenos efectos. Esto empieza ya a ser el título que yo tengo para probar que determinado bien objeto de la partición es mío, o que inclusive yo tengo ya no acciones y derechos hereditarios, sino una alícuota de copropiedad en un determinado bien. Va a depender, pues, de cómo se esté manejando el tema de la herencia, ¿no? Los efectos, ¿cuáles son los efectos? La sucesión por causa de muerte ha llegado, pues, a plena eficacia, a hacer pasar el patrimonio de una persona a otra. Yo, por fin, he logrado, pues, de que este acervo hereditario está compuesto por acciones y derechos. Ojo, yo tengo acciones y derechos, yo no soy dueño de algo. Eso es importante, el heredero no es dueño de algo. El heredero tiene acciones y derechos hereditarios que le conceden una expectativa de que cuando se sienten en la gran mesa de todos los herederos, a él le toque una parte de su patrimonio. Si yo decido, evidentemente, renunciar, también lo puedo hacer, ¿no? Puedo no querer participar, hay actos que yo considero que son tácitos, que yo no quiero participar en la herencia de alguien. ¿Cuáles son estos actos? No hacer la posesión efectiva. Ese es un acto tácito durante el tiempo. La acción de petición de herencia prescribe los 15 años. Si yo no hago absolutamente nada durante este tiempo, la herencia, yo estoy haciendo un acto tácito de simplemente no querer participar en la herencia. Como les decía, ¿no? Ya las acciones y derechos hereditarios, para que la partición, pues, tenga también plena eficacia, tenga validez. La partición puede inclusive modificarse la participación, de cada uno de los herederos, coherederos, en función de sus cuotas, puede modificarse por acuerdo de las partes. La partición puede hacerse por acuerdo de las partes, por sorteo, de forma voluntaria. Eso le estipula la normativa. Si todos estamos de acuerdo, perfecto. Lo que causará es que si alguien recibe más, esa persona que recibe más causará un impuesto, el impuesto a las alcabalas, porque está incrementando su patrimonio. Si yo tengo un porcentaje y decido 10% y resulta que al final de la partición ese porcentaje empieza a incrementarse, yo tendré que causar impuestos, ¿no? Pagaré impuesto a las alcabalas. Plusvalía inclusive de ser el caso, ¿no? El heredero, como les dije, deja de ser copartícipe de todo y se convierte en dueño exclusivo de una parte determinada. Yo ya no soy el heredero de ellos, ya soy un dueño. Yo ya tengo
Ahí tenemos pues teorías de la partición. Estas teorías de la partición, hay dos, básicamente, ¿no? La teoría de la partición en la que constituye pues un título traslativo, es decir, por fin estoy transfiriendo el dominio, en la otra en la que la partición se vuelve un título declarativo, en la que yo siempre fui dueño, pero necesitaba llegar a esta etapa del procedimiento para poder declararme como tal, como dueño, ¿no? Perfecto. Ahora entrando un poco en materia en lo que respecta con el servicio de gestión inmobiliaria del sector público inmobiliario. Es bastante curioso porque han habido algunos cambios en la normativa y aquí están pues un poco soslayados. El servicio de gestión inmobiliaria antes decía pues que se participaba sobre los inmuebles que recibe el Estado entre las asociaciones intestadas. Punto. Pero en realidad el Estado, o sea, debidamente representado, cuando se apertura la asociación no recibe ningún inmueble. El Estado lo que tiene es acciones y derechos hereditarios dentro de algún inmueble. No recibe un inmueble. Posteriormente, pues, bastante yo diría que tarde, porque el procedimiento nunca estuvo lo suficientemente claro. Yo tengo un caso pues, en el que inició con esta normativa y que inclusive ahora el decreto ejecutivo número 503 emitido en septiembre del 2018 permitió pues ya que en cambio inmobiliario ya reciban las asignaciones como debió haber sido, las asignaciones de bienes inmuebles a favor del Estado dentro de las asociaciones intestadas. Antes el tema estaba bastante en el aire, no había un procedimiento claramente normado, y eso permitió pues que ahora exista, a finales del 2018, este reglamento para sustanciar trámites o requerimientos de asociaciones intestadas en las que el Estado tenga cuota de participación estatal. Esto ya es lo que el Estado, el Estado regula este procedimiento de forma muchísimo más clara. Este procedimiento, como les decía, es ya consolidar el tema. Pero antes no había un procedimiento claro. Lo curioso, lo bastante curioso de este reglamento, y yo diría que bastante absurdo, es que aquellos expedientes administrativos que estén abiertos con anterioridad a la expedición de este reglamento, en su disposición transitoria se contempla, la disposición transitoria primera, que los expedientes administrativos de asociaciones intestadas que se encuentren sustanciándose a la presente fecha, se someterán a lo dispuesto en este reglamento. Un total disparate. Cuando he tenido que conversar con los funcionarios de inmobiliario que sustancian los procedimientos, no han podido darme ningún argumento válido, y el argumento que sostienen es que el Estado nunca pierde, ¿no? Bajo esa premisa, pues el Estado puede hacer todo y de todo. Mecanismos que están estipulados en este reglamento de asociaciones intestadas, tenemos pues oficiales, son todas aquellas gestiones que hace en cambio ya el Estado para saber a través de instituciones públicas que tiene una participación dentro de una herencia yacente. En particular, alguno de los herederos decide comunicar, hay una solicitud, un requerimiento, puede ser un heredero, cualquier ciudadano, por lo general lo hacen los propios herederos, de que aquí hay una participación del Estado, porque si no, esto es un problema de nunca resolver. Cuando alguien está interesado en un bien hereditario, que me ha pasado, atractivo, puede ser lo suficientemente atractivo, pero está todavía la participación del Estado, este porcentaje de acciones y derechos hereditarios, prefieren no hacer negocio, prefieren no involucrarse, prefieren no meterse. Prefieren que una vez que esté resuelto este asunto, poder involucrar o poder comprar dentro de ese bien específico, ¿no? Judicial, pues es aquella, en cambio, yo decido iniciar el procedimiento judicial de partición de la herencia, procedimiento correspondiente, y mediante citación o notificación inmobiliaria se entera de que tiene una participación en determinada herencia, ¿no? Quisiera saber, Martín, cómo estoy con el tiempo todavía, más o menos, como para ver si está claro al final de avanzar en exposición. Sí, estamos bien, doctor. Puede continuar. Perfecto. Muy bien, entonces aquí voy a explicar un caso práctico. Con todos los bemoles, creo que he escogido un caso, el caso más complejo, porque evidentemente si le vamos restando todas las complejidades, nos damos cuenta y podemos resumir de forma más clara un procedimiento de partición voluntaria en el que no hay la participación estatal, ¿no? En este caso, pues práctico, les comento un poco cómo debería ahora con la normativa actual proceder, pues, ¿no?
tiene que haber alguien que informe de la herencia de participación estatal. Esa solicitud tiene que indicarse claramente todos los datos: ubicación de bienes, certificados de avalúo, certificados de historia de dominio. Inclusive hay que hacer un árbol genealógico de todos los herederos, o todos aquellos que participan en la masa hereditaria. Y además es importante que yo haga una propuesta de pago si es que yo estuviera interesado en adquirir la cuota estatal. Mi recomendación es que si es que les tocase algún caso en el que hay la participación del Estado en la herencia, en el acervo hereditario, en la masa hereditaria, lo mejor es que alguien adquiera esa cuota, algún heredero, algún tercero interesado, pero lo mejor es que alguien adquiera esa cuota y no llegar hasta la partición judicial, porque ahí también es un proceso mucho más complejo y mucho más largo. Bueno, después de esto, pues, Inmobiliar tiene que recibir mi petición y hacer un estudio. Tiene que estudiar si es que alguno de los bienes, y calcular también la cuota, si es que alguno de los bienes dentro de la participación que le corresponda, le interesan al Estado. Esto es sumamente importante porque a su vez necesita una autorización por la Procuraduría General del Estado para que ese bien en el que yo estoy interesado, o tal vez el que no estoy interesado, tenga validez. Si yo no estoy interesado, perfecto. Yo necesito que, tengo que hacer una solicitud a la Procuraduría General del Estado, valide que no hay ningún bien que le interese al Estado. Y ahí avanzamos, ¿no? Se va a emitir una resolución a los registradores de la propiedad que debe ser inscrita. Resolución, ojo, es una resolución en la que se determina todos los antecedentes de los herederos y se determina cuál es el cálculo porcentual que le corresponde al Estado, en este caso, debidamente representado por Inmobiliar, dentro de la masa hereditaria del universo de los bienes. Pueden haber también sucesiones mixtas, ¿no? Que son aquellas que hay bienes muebles y hay bienes inmuebles. Sin embargo, lo curioso es que el Estado no reconoce ningún pasivo de la herencia. Es decir, si la masa hereditaria está valorada con avalúos catastrales, que esa va a ser siempre la base, porque de eso va a partir Inmobiliar. Antes, en el reglamento de enajenación de bienes del sector público emitido por la Contraloría del Estado, se estipulaba que los avalúos que para este tipo de cálculos eran aquellos estipulados por los municipios. Perfecto. O sea, el avalúo catastral era el que valía, punto. No entramos en esas conjeturas de un avalúo pericial, de si es que este bien comercialmente vale más, no entramos en esos detalles. A renglón seguido, la Contraloría General del Estado modificó y permitió que existe un avalúo de parte, hecho por peritos de la institución, para poder validar si es que este bien comercialmente no tiene mayor valor y que no se perjudique los intereses del Estado. Puede ser inclusive el caso, como le explicaba en su momento a mis estudiantes de ordenamiento territorial, que el municipio valore por una expectativa, por un plan vial, por algunos factores particulares, un terreno con mayor valor. Y resulta que comercialmente Inmobiliar me diga, este terreno no vale 2 millones, vale 1 millón. Y si vale 1 millón, Inmobiliar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que regirse al avalúo catastral. Y se va a calcular la participación y la cuota estatal en virtud de eso. Esto es una recomendación personal que yo aconsejo. Hay varias formas de reducir los avalúos que están contempladas en las mismas normativas y en las ordenanzas, dependiendo de cada cantón. Resolver estas cuestiones previas antes de entrar en estos detalles. También es importante tener claro que los municipios tienen la obligación bianual de actualizar los avalúos catastrales y si se demora mucho en este procedimiento, la cuota estatal puede haber una marginación entre el valor, subir y ser un poco más complicada de adquirir, ¿ya? Como les decía, el único pasivo que reconoce el Estado es simplemente los bienes que conforman, es simplemente los impuestos, ¿ya? Que se deban producto de impuestos prediales o gastos para obtener algún certificado, más nada más. Si hay un bien hipotecado, el Estado no reconoce esa deuda. Y esto es importante tener claro. Bueno, Inmobiliar, ¿no? Ya una vez que se haya delimitado y que se haya establecido pues, este avalúo comercial o este avalúo catastral, dependiendo de cuál sea el más alto y convenga los intereses del Estado, se calcula el porcentaje, se emite esta resolución que se manda a inscribir a los registros de la propiedad de todos los cantones en los que haya bienes de la herencia
para que los registradores básicamente se abstengan de inscribir actos traslativos de dominio sobre el 9,59%, o el porcentaje que sea, perdón, de las acciones y derechos hereditarios que le corresponde al Estado, ¿no? Dentro de este procedimiento inmobiliario, hay pues también la venta de estas acciones y derechos hereditarios, ¿no? Existe una resolución que se puede emitir para poder vender, salir a vender. Puede ser algún heredero, puede ser algún tercero interesado, puede ser una compañía, no hay ningún problema para eso. Ahora la normativa estipula, el reglamento, que tiene que ser una oferta de pago máximo a 3 meses, y una vez que se paguen todos los valores, o sea, en estos 3 meses, se transferirá las acciones y derechos hereditarios a quien haya adquirido la cuota total. Estos 6 meses se podrán renovar ahora, ¿no? En mi caso específico, a nosotros lo que nos tocó, se hizo una propuesta de pago, porque es parte de lo que se exige en la normativa. En esta propuesta de pago, se ofreció pagar varios valores. Inmobiliaria había calculado que el 9,59% era $950.000, una herencia que tenía un valor de $10 millones en el año 2014. Los avalúos catastrales subieron en el año 2015, como dato, ¿no? Después, en este procedimiento de pago de adjudicación, igual el procedimiento seguía normal. En el 2016 se consolida ya la oferta de pago. Sobre estos avalúos del 2014, Inmobiliaria no se dio cuenta de esta subida. De hecho, es indistinto. Debería ser indistinto. Y en esas circunstancias, había otra normativa, como les decía, y se puso un anuncio en el periódico, aquellos que estén participados, lo puso 2 veces, en periodos distintos, no seguidos, para que alguien se acerque pues a adquirir la cuota. Alguien pues presentó su oferta, fue aceptada, y esta oferta era una oferta de pago pues a unos 18 meses. Y pedía que a medida que pagaba ciertos abonos se transfieran ciertos bienes en proporción a las cuotas. Inmobiliaria lo aceptó, lo normó en una resolución. Sobre estos bienes empezaron a caer demandas de ex trabajadores, de muchas personas, ¿no? Prescripciones adquisitivas de dominio, muchos bemoles sobre el asunto. Entonces, ya en función de cómo fuimos avanzando en el tema, se pidieron prórrogas para hacer estos pagos. Inmobiliaria las concedió. Y ya después Inmobiliaria empezó a hacer una reliquidación por la aplicación de este reglamento. Y dice, ¿sabes qué? Ahora la herencia ya no vale $10 millones, sino que vale $30 millones, y lo que tú tienes que pagar son $3 millones. Total y retroactividad, básicamente, para efectos prácticos, ¿cómo deberíamos entender esto de aquí? Es que Inmobiliaria lo que ha hecho es una promesa de compra. Ha firmado una promesa de compra-venta mediante una resolución, y lo que tenía que haber aplicado es o la quiebra, en su momento, si es que no quiso aceptar las prórrogas, para empezar a liquidar la herencia. Porque a su vez, nosotros intentamos, siguiendo este reglamento, para no llegar pues, a complicarnos más, empezamos el procedimiento correspondiente para que Inmobiliaria reciba una alícuota de propiedad de un bien, que también lo estipula. Yo puedo dar en dación en pago a Inmobiliaria un bien. Y empezamos con el procedimiento, y resulta que Inmobiliaria me dijo, he hecho el avalúo pericial de estos bienes, y estos bienes no valen 30 millones, sino que valen 10 millones. Y volvimos a las circunstancias. Resulta que el Estado, para recibir los bienes, él prefiere que yo le ponga $3 millones. Si valen 30, el 10%, $3 millones. Pero para transferírmelos, no. Pero para recibirlos dicen, no, comercialmente valen menos, no te los puedo recibir por menos. ¿Qué hicimos? Presentamos una acción de protección, porque existía pues una clara vulneración. Inclusive ya Inmobiliaria, después de que se echó esta propuesta, caminó un auto mediante el cual pretendía declarar desierta la adjudicación. Presentamos pues una acción de protección que fue resuelta favorablemente, y se mantuvo la liquidación original de los bienes, ¿no? Para finalizar, el procedimiento de partición es un procedimiento bastante largo, engorroso, y es importante tener claro todas estas cuestiones previas que he mencionado, que tienen que ser resueltas para no llegar a estas complicaciones dentro de
la herencia, ¿no? Dentro de la partición. Es importante respetar las cuotas y tener claro que si alguien quiere incrementar o acrecentar su derecho, puede otro heredero negociárselo. Es decir, si yo quiero tener el 20% de acciones derechos hereditarias dentro de la masa hereditaria, puedo comprarle a alguien el 10%. Esa persona puede hacerme una cesión onerosa de acciones derechos hereditarios a otro heredero, o podemos ponernos de acuerdo en el momento de la partición, de repartirnos de esta forma, y yo causaré impuestos. Alcabalas, plusvalía, dependerá. Porque las cesiones de derechos de acciones hereditarios sí graban impuestos, plusvalía, alcabalas, como cualquier otro acto translativo de dominio, dependiendo de las circunstancias específicas que lo atañen. Eso creo que es un poco por mi intervención. Me gustaría pues ya dar paso un poco al tema de las preguntas. Listo, muchas gracias, doctor Franklin. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Vamos a comenzar con las preguntas para el doctor Moya. Tenemos, en primer lugar, primera pregunta. Para acceder a la opción del juez civil o los 5 testigos, ¿tengo que primero extinguir las primeras opciones? No realmente. Eso no lo establece la ley. Y es una muy buena pregunta que a mí me la han hecho ya varias veces. Me dicen, ¿es verdad, doctor, entonces que para poder yo optar por atender al juez civil y no al notario, no lo dice la ley? Realmente, la tradición, por así decirlo, que no constituye realmente derecho en esto, es el notario. Siempre la disposición es el juez en suplencia en aquellos cantones donde no se encontrara un notario, lo dice. Entonces, tal vez ahí haya una condición. Pero cuando se trata del testamento ante 5 testigos, se puede otorgar entre 5 testigos, habiendo notario o habiendo juez. Es una opción que tiene el testador, así que lo podría aplicar. Listo. Segunda pregunta. En las resoluciones se estableció suspensión de jornada de trabajo, pero no de funciones de notario. ¿Cree usted que igual son válidos los testamentos que determinados notarios realizaron durante los 2 meses de suspensión de la jornada laboral? Sí, pienso que sí, pienso que sí. Aquí este es un problema de carácter disciplinario, perdón que lo lleve a otro tema, que va a ver con el Consejo de la Judicatura y con su dirección disciplinaria. Pero no tiene por qué declararse o pensarse que esos actos pueden ser nulos. Definitivamente no. Listo, tercera pregunta. En nuestra normativa hay dicotomía entre el artículo 69, numeral 6 de la Constitución y el artículo 327 del Código Civil, que indican lo siguiente. Artículo 69, numeral 6 de la Constitución. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o adopción. Y lo que indica el artículo 327 del Código Civil es que la adopción no confiere derechos hereditarios ni al adoptante respecto del adoptado, ni de los parientes de este, ni al adoptado respecto de los parientes del adoptante. Entonces, por lo antes mencionado, ¿la adopción confiere derechos hereditarios? Sí, sí confiere derechos hereditarios. Es un tema interesante también, lo han dicho, lo han mencionado con los artículos correspondientes. Es un tema que lo ha discutido la doctrina ampliamente. Yo no tengo derechos respecto al hijo que yo pueda adoptar, pero mi hijo adoptivo tiene derechos, sí tiene derechos sobre mi sucesión. Pero una forma interesante de zanjar esto en el tema testamentario es justamente aplicarlo en la carga o en la cuota de libre disposición. En la cuota de libre disposición, si hubiese alguna duda sobre este particular, como yo tengo que darle a los legitimarios, y los legitimarios son mis hijos, y las mejoras entienden que son para únicamente y exclusivamente los hijos, y este es un hijo adoptivo, y si hubiese alguna duda, pues yo lo que haría es fijar la cuota de mi hijo en la sucesión testamentaria, por supuesto, a través de la libre disposición. Listo, muchas gracias, doctor. Y la última pregunta, en la actualidad, en la que la tecnología es a nivel mundial, y más aún por lo que se vive en esta pandemia, que limita la libre movilización, ¿puede hablarse de un testamento electrónico? No en la actualidad. Estoy de acuerdo en que se debería empezar a tratar estos temas y que se puede hablar, por supuesto. Que se puede ejecutar y es otra cosa.
Sí, estamos en eso, estamos trabajando de la mano con la Federación Ecuatoriana de Notarios en las plataformas que brinden la seguridad correspondiente. El tema es, primero, reformas legales que permitan la actividad notarial telemática. No estamos opuestos, los notarios nos acusan a veces que somos muy tradicionales. Estamos nosotros, notarios, defendemos el fundamento del notariado latino. Acuérdense que nuestro notariado se fija por las reglas del notariado latino y no por las reglas del notariado anglosajón. En el notariado anglosajón, cualquier persona puede ser notario. Para ser notario latino, para ser notario ecuatoriano, requiere cumplir con una serie de requisitos. Y protegemos mucho esos fundamentos y principios del notariado latino. Si se reforma la ley y la ley permite entonces hacer, por ejemplo, un testamento electrónico con una plataforma que nos dé la seguridad suficiente. Yo no sé si en este Zoom, atrás de Franklin Quesada, está Franklin, ¿tú eres casado? Sí. Ya. Yo no sé si está la señora con un sartén, ¿verdad? Diciéndole, ya ven rápido, o él está ahí sentado porque la mujer es la que lo tiene apuntado y le dice, quédate ahí, no vengas. O sea, ¿cómo sé yo si la está actuando libre o voluntariamente en este momento? Me ponen a un testador frente mío, no veo a su alrededor, pero podría estar alguien amenazándolo. Entonces, ese es el riesgo, que los notarios damos fe pública de que la persona comparece bajo absoluta voluntad, espontaneidad, sano juicio. Entonces, hay que buscar las plataformas y las seguridades correspondientes. Gracias. Listo, doctor. Muchas gracias. A continuación, procedemos a las preguntas para el doctor Franklin. Primera pregunta. ¿Qué sucede con la enajenación de bienes, objeto de una posesión efectiva, pero sobre los cuales nunca se inició un juicio sucesorio? ¿Me repites un poco la pregunta que no escuché bien la primera parte, por favor? Listo. ¿Qué sucede con la enajenación de bienes, objeto de una posesión efectiva, pero sobre los cuales nunca se inició un juicio sucesorio? Dependiendo, la enajenación de bienes, producto de la posesión efectiva, puede ser por los herederos de consumo. Eso es una enajenación totalmente válida, dependiendo, claro, de estas circunstancias. El registrador pasará a verificar si es que están inscritas todas las posesiones efectivas. Esa es la primera parte. Yo, como heredero, tengo que inscribir la posesión efectiva. Resulta que somos 10 herederos, los 10 hemos inscrito la posesión efectiva. No llegamos a esta parte. Solamente hay un bien, solamente hay... No estamos en estas conjeturas de un caso mucho más complejo, ¿no? Pero resulta que los 10 herederos nos ponemos de acuerdo de consumo, es lo que estipula el Código Civil, para enajenar el bien. Es totalmente factible. No tenemos que llegar a extinguir, en ese caso específico, cuando opera pues, el acuerdo de todos, la voluntad de todos los herederos, para poder transferir el dominio. Y ahí ya estamos hablando de que puede ser acciones, derechos hereditarios, por el consumo, es decir, el acuerdo de todos a transferir es una venta totalmente válida, ¿no? Listo, muchas gracias. Siguiente pregunta. Pero ojo, es importante tener claro que en este caso, para que termine siendo venta, el registrador tendrá que validar, y es importante revisar el certificado de exterminio para ver si es que todos los herederos vendieron. Porque si no vendieron todos los herederos, lo que existió fue la cesión de acciones y derechos hereditarios sobre un bien específico, porque no se ha consolidar el 100% de las acciones y derechos hereditarios y por ende no hay transferencia de dominio. Ya, listo. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurre si un padre de 2 hijos, casado, fallece y solo el hijo A realizó la posesión efectiva sobre el 50% de los bienes de su padre? Después de 6 meses, fallece el hijo B, que no hizo posesión efectiva. Es decir, entonces, ¿pueden los hijos del hijo B exigir sus derechos de representación sobre la herencia del abuelo, considerando que al momento del fallecimiento del abuelo, su padre estaba vivo? Nuevamente, creo que la estoy leyendo. Esta es una pregunta que ha hecho Ana Leighton, ¿no? Sí. Sí, a ver, ¿qué ocurre si un padre de 2 hijos, casado,
fallece y solo el hijo A realizó la posesión efectiva sobre el 50% de los bienes del padre. Después de 6 meses fallece el hijo B, que no hizo la posesión efectiva. ¿Pueden los hijos del hijo B exigir? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. En este caso vendrían a ser los nietos, pueden exigir por derecho de representación hacer la posesión efectiva. Pueden hacerla en otro acto particular, hacen la posesión efectiva, le inscriben en el registro de la propiedad porque ellos representan a su padre que debería ocupar el lugar dentro de la mesa hereditaria. Es importante también tener claro que tienen que haber varios actos que no tienen que haber pasado. ¿Cuáles son aquellos actos que no tienen que haber pasado? Yo ya no pude haber extinguido, por así decirlo, la comunidad hereditaria o hecho algún acto de partición. Esto no es para este caso, pero de manera general, ¿no? Porque ahí lo que me cabe es hacer ya la posesión efectiva, la voy a inscribir y no va a tener ninguna validez, tengo que hacer pues ya un juicio de acción de petición de herencia, ¿no? Que prescribe pues en 15 años, si es que no me equivoco, es el 1293 del Código Civil, si la memoria no me falla, ¿no? Pero es totalmente factible. Este heredero puede, los nietos pasan a heredar por representación. Listo. Última pregunta, doctor. Si el avaluado hecho por el personal de Contraloría y consecuencia a ello, la cuota hereditaria que se encuentra a favor del Estado incrementa, ¿también afectaría a las cuotas hereditarias de los otros herederos? No entiendo un poco el alcance de la pregunta, pero voy a irla desmenuzando, ¿no? El avalúo no lo hace la Contraloría al que yo me estuve refiriendo, el avalúo en este caso lo hace Inmobiliar, ¿no? O sea, el personal de Inmobiliar, sus peritos, tienen un departamento comercial, tienen un departamento de avalúos que se encarga de hacer estos avalúos. Ellos pues a su vez determinan si es que la cuota vale más de lo que dice el avalúo catastral o vale menos. Si vale menos, no te van a decir que vale menos. No te van a comunicar que vale menos y no sacarán a adjudicación, o sea, no propondrán que alguien adquiera por un valor menor. Deberán hacerlo por el valor más alto, es decir, el avalúo catastral, ¿ya? Respecto a si es que esto implicaría alguna afectación a los otros herederos, no, porque en realidad son porcentajes las acciones de derechos hereditarios. Yo tengo un porcentaje determinado, indistintamente cuánto valga el bien puede valer 100, 200, 300, pero mi porcentaje es el mismo. Claro que puede existir pues ya un interés legítimo, patrimonial, de incrementar pues mi participación en virtud, o tengo esa expectativa en virtud de un avalúo. Al final yo puedo adjudicarme por el avalúo catastral, puedo ser adjudicatario de un bien específico, me pueden haber adjudicado en la partición un bien específico, pero las cosas en realidad valen lo que la gente esté dispuesto a pagar. Resulta que yo recibí un bien por $100,000 y comercialmente no vale más de $80,000. Entonces, es importante tener todas estas categorizaciones. No habría ninguna afectación a las cuotas hereditarias de los otros herederos, porque lo que yo tengo son porcentajes específicos, ¿no? Acciones, derechos hereditarios y un porcentaje específico que se traduce de forma monetaria sobre el avalúo. Pero el porcentaje no cambia, mi lugar en la mesa de los herederos no cambia, mi participación sigue siendo igual, el mismo porcentaje, indistintamente cuánto valga, ¿no? Listo, doctor. Agradecemos mucho su intervención, la intervención del doctor Moya. Muchas gracias a todos los asistentes por haber participado del seminario. Muchas gracias a todos, a Fernando, a Brian, al doctor Moya por sumarse a la invitación a través de su hijo, Alejandro Moya. Ha sido un gusto, de verdad. Tómenme en cuenta cuando quieran. Para mí, de verdad, lo he disfrutado. Ha habido alguna audiencia importante, preguntas interesantes. Y déjeme decirle, Franklin, que da gusto que generaciones jóvenes como la suya hayan adoptado con tanto interés el derecho sucesorio. Me siento muy contento. Muchas gracias. Me hubiese gustado tenerlo como profesor, pero ya no lo cogí a tiempo. Pero sí, lo que sí es pocos son los notarios, y lo digo me ha tocado, pues no, pocos son los notarios que conocen el derecho sucesorio al detalle. Muchos siempre lo recomiendan a usted, pues a la abogada Tatiana García, al doctor Arosemena, para que vayan pues un poco a instrumentalizar y que el acto pues testamentario tenga plena validez y no por una simple disposición del causante, del posible causante, pues
goce de errores y vicios que puedan al final del día no consolidar la intención del testador, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y gracias naturalmente a la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad Católica. Gracias, mi universidad querida, mi alma mater.